Hola familia de todas las comunidades, pueblos, localidades de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Hoy 14 de septiembre estamos celebrando una fiesta muy especial para toda la iglesia, una fiesta que justamente, por eso estamos ubicados acá diríamos, en el altar de la Parroquia del Sagrado Corazón, con la cruz, porque hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta que nos invita a poner la mirada, pero la mirada del corazón, no solo la de los ojos, en el misterio de la cruz de Jesús. Como sabemos, cada una, diríamos, de los sacramentos de la Iglesia tiene en su centro la cruz, la Eucaristía principalmente, el bautismo, la confesión, todos los sacramentos y también cada una de nuestras oraciones comienza con la señal de la cruz. La cruz es el centro de nuestra fe, ahí queda tan claro en las cartas de San Pablo, ¿no? Pero hoy, 14 de septiembre, la Iglesia nos invita especialmente a mirar este misterio de la cruz. Y en el día de hoy lo vamos, ya que no podemos celebrar así como queremos volver a encontrarnos, vamos a hacerlo en este videíto. Espero que te tomes un ratito de oración, como nos invita la Iglesia a partir de las lecturas. Vamos a ir, diríamos, en desorden. Vamos a compartir primero el Evangelio, que hace referencia a una lectura del Antiguo Testamento, del libro de los Números, así que ahí vamos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras queden descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Como escuchamos recién, esta lectura del capítulo 3 del Evangelio de Juan hace referencia a una lectura del Antiguo Testamento, como les decía antes, del libro de los Números, que dice: así como Moisés levantó la serpiente en alto en el desierto. Así que vamos a escucharla. Se encuentra en el capítulo 21 del libro de los Números. Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Acá no hay pan ni agua y estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así muchos israelitas murieron. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: pecamos hablando contra el Señor y contra vos. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabricá una serpiente abrasadora y colocala sobre un mástil, de manera que todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce
y quedaba sano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, familia, cada uno de ustedes puede volver a escuchar, a leer las lecturas, capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 21 del libro de los Números, y puede también hacer su propia meditación. Solamente convidarles un mensaje. Les cuento que esta fiesta de hoy, con sus lecturas, me viene llamando la atención desde mi periodo de formación en el seminario. Hace muchos años, por ahí repasaba algún escrito de esos años, y solamente puntualizar en esto: ¿cuál es la forma en que tiene Dios de salvarnos? ¿Cuál es la forma en que Dios nos saca de nuestros egoísmos, de nuestras oscuridades, de nuestros encierros, de nuestras tristezas? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo hace Dios? Esa es una buena pregunta para acceder a las lecturas de hoy, al misterio de la exaltación de la Santa Cruz. Y bueno, está bastante claro en las lecturas. Cada uno de nosotros por ahí puede pensar en un Dios vengativo, por ahí porque proyectamos un poco nuestra forma de ser en Dios. Y decimos, claro, este pueblo murmuró contra mí, le voy a mandar las serpientes, así los reviento. Pero eso no viene de Dios. Dios siempre quiere salvar, siempre quiere salvar, siempre quiere rescatarnos. No es como nosotros, que a veces tenemos como algún deseíto de venganza en el corazón, de revancha. No, Dios siempre quiere salvarnos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Dios salva pasando de lo que está en las tinieblas a la luz, de lo que está oculto a la verdad, a mostrarlo. Y justamente lo que hace el pueblo en el desierto, cansado, es murmurar, es hablar entre ellos, ¿sí? No se refieren a quien se tienen que referir, que es a Dios, o a Dios a través de su intercesor, que es Moisés, porque bien que cuando les apretó el zapato o les picaron las víboras, ahí sí recurrieron a Moisés, porque sabían que tienen que hablar de frente, pero no, prefirieron murmurar. Y esa es la imagen de la serpiente, así es la murmuración. Cada vez que nosotros hablamos así algo, no digo que hay cosas más vale que tienen que ser del ámbito privado, pero hay cosas que cuando hablamos mal de los demás, cuando no somos frontales y no tenemos la valentía para ir de frente, murmuramos, hablamos para el costado, hablamos de los demás mal a los otros. Un poco sabiendo que esa persona también va a agregar un poquito más y, como decimos, va a condimentar un poco más el chisme y lo va a agrandar. Y no vamos de frente. Por eso Dios quiere mostrarnos cuál es el mal que hacemos. Quiere que dimensionemos el mal que hacemos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos aquellos que decimos, bueno, más sí, ¿qué va a pasar? O como sucede ahora en este tiempo tan difícil que estamos transitando. Y bueno, me junto a comer un asado, total, ¿qué le vamos a hacer? Si me contagio yo, no me va a pasar nada, va a ser una gripe. Pero bueno, no pensamos por ahí que podemos llegar a contagiar a alguna persona que sea, como decimos, un paciente de riesgo y que se le complique de verdad, o que podamos perjudicar al sistema de salud, trayendo complicaciones para muchos. Por eso nosotros a veces decimos, va, sí, si con este poquito, si los demás roban, si los demás se van antes de la hora, y así no dimensionamos el mal que hacemos. Bueno, Dios manda esas serpientes porque es una gran imagen de lo que hace el hablar por atrás, ¿sí? Es como las víboras, se arrastra, va por debajo, se camufla, ¿sí? en el terreno, ¿sí? Pasa como desapercibida, pero hace daño, muerde por atrás. Así se comportan los chismes. Por eso Dios dice, bueno, dimensionen, tomen dimensión del mal que hace el hablar por atrás, ¿sí? El no decir las cosas de frente. Miren el mal que hacen. Somos como aquellas víboras que se arrastran, se camuflan y te muerden por atrás. Por eso, no solo el chisme, sino cada una de nuestras faltas, de nuestras mezquindades, de nuestros pecados, Jesús la tomó en sí, en su cuerpo, y las llevó a la cruz, para que muertos en Él, muertos en la cruz, queden muertos para siempre. Todos nuestros pecados, porque Él, como hablábamos un poquito en la lectura de ayer, del perdón, Él sí puede pagar eso que nosotros no podemos pagar.
por eso queda a la vista. ¿Sí? Como dice el Evangelio también de hoy, pasa de las tinieblas a la luz. Por eso el que es de la luz obra la verdad. ¿Sí? El que es de Dios no necesita tener las cosas ocultas. Bueno, familia, en esta fiesta de la exaltación de la cruz, en el que se nos muestra también lo oculto nuestro, nuestras miserias se nos muestran, lo que está oculto a las espaldas pasa al frente, ¿sí? Pero ya de manera que no puede hacer daño, como esa serpiente que levanta Moisés, es de bronce, o sea, no puede hacer daño, como el pecado en Jesús, que ya no puede hacer daño, ¿sí? El pecado en Jesús ya no hace daño, es salvado, pero en Jesús, solamente en Él. Familia, que esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos haga volver al amor de Jesús, que lo necesitamos hacer todos los días, a cada hora, a cada minuto, volver al amor de Él, que es ese deseo, ¿sí? Y esa fuerza que viene de Él para caminar en la luz de nuestros vínculos, ¿sí? En la luz con nosotros mismos, en la luz con Dios. Porque Dios es luz, porque Dios es amor. Pidamos con fuerza, ¿sí? Por eso hacemos el gesto de las velitas en este espacio que tenemos de Facundo Castro, acá en la vereda de nuestra parroquia, ¿sí? Frente a la santería parroquial. Eso, ¿sí? Nosotros pedimos luz, pedimos verdad, pedimos justicia, sin venganza, porque es un derecho saber lo que pasó. Porque como dice el Evangelio, el que no hace las obras de Dios, oculta, ¿sí? Si estamos en Dios, caminamos en la verdad. Familia, que tengan linda semana y que Dios los bendiga. Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo.